Antes de iniciar, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Muchas gracias. Bienvenidos una vez más a Inframundo, su canal de terror preferido. Espero se encuentren de maravilla. El día de hoy les presento 10 aterradoras leyendas en compañía de mi amigo Conejo Negro del canal Alguien te observa en la oscuridad. Espero sean de tu agrado. Sin más, comenzamos. La enfermera de Tijuana. Se dice que en una ranchería cercana a la ciudad de Tijuana, Baja California, vivía una enfermera llamada Eva. Era muy conocida y muy respetada por su vocación humanitaria, porque ayudaba a los enfermos y accidentados. Muy poco le importaba la hora y además iba donde se lo pidieran. Un fatídico día, a su casa llegó una mujer muy angustiada. Necesitaba que alguien asistiera a su esposo. Estaba muy enfermo, con mucho dolor. La mujer que pidió ayuda dejó su dirección escrita en un papel. Eva no podía ir de inmediato porque ya había prometido pasar a casa de una vecina, pero en cuanto se desocupara, iría a ver al esposo de aquella mujer. Su casa estaba cerca de La Rumorosa. La Rumorosa es una peligrosa carretera, una de las que al año reportan más accidentes. Tiene curvas muy cerradas y barrancos. El camino sinuoso y el viento que corre por la pista la hace extremadamente peligrosa. Cuando la enfermera terminó de visitar a la vecina, tomó su maletín y se fue a donde le habían dicho que el enfermo necesitaba urgente ayuda. Se dice que con el calor del mediodía y con la prisa de llegar a tiempo con el moribundo, Eva confundió su camino. Descendió por un sendero abandonado, en donde no había ni una sola casa. No estaba tan segura de que estuviera en el lugar indicado. Sin embargo, tenía fe de que si seguía caminando encontraría la casa del enfermo. Después de todo, solo estaba siguiendo las instrucciones en el trozo de papel. Habían pasado muchas horas desde que salió de casa y el atardecer la comenzó a preocupar. Un poco más y se haría de noche. Eva no solo no podía encontrar la casa del enfermo, estaba perdida. Cuando levantó la vista, encontró solamente piedras, enormes formaciones rocosas que constituían los enormes cerros de La Rumorosa. Tenía hambre y sed. En esa época del año, el lugar en el que se hallaba perdida asemejaba bastante a un desierto sin fin. La amenaza latente de la noche caería en cualquier momento y la aterrorizó. En ese lugar se dice que hay apariciones. También se dice que las sectas encuentran ahí sus centros de reunión. Tan pronto como la luz en el cielo se extinguió, las piedras que rodeaban el espacio donde ella había quedado abandonada adquirieron extrañas formas humanas y de animales, las cuales gritaban su nombre. La enfermera echó a correr desesperada entre las enormes rocas hasta que sus pies resbalaron y no supo más de sí. Los días pasaron y todos aquellos que la conocían comenzaron a buscarla por todos lados. Nadie volvió a saber de ella hasta que una noche, en la curva de La Rumorosa, alguien vio una mujer con uniforme blanco pedir un aventón. En el tramo en el que se veía aparecer era muy difícil detenerse. Pero aún así, cuando menos se lo esperaban, aparecía a un lado de aquel que iba manejando. Ella no decía nada, solo permanecía sentada mirando hacia el frente, y en algún punto del recorrido simplemente desaparecía. La bailarina sin cabeza. En la década de los años 20, en Estados Unidos se vivía la época de la ley seca. Estaba prohibida la venta de alcohol. Del otro lado de la frontera, en Tijuana, surgió de inmediato el negocio. Establecimientos que vendían a los estadounidenses bebidas embriagantes.
En esos días surgió el Casino de Aguacaliente, ubicado en donde ahora se encuentra la preparatoria Lázaro Cárdenas, uno de los lugares más embrujados de Tijuana. En aquel lugar de espectáculos, juegos y vicios, una joven bailarina comenzaba su carrera. Se decía que su belleza robaba el aliento a cualquiera. Esa muchacha estaba enamorada de un cliente que frecuentaba bastante ese lugar. Ese hombre comenzó a servirse de la buena relación que la joven tenía con los demás clientes y juntos empezaron a robarles dinero. Poco a poco se les fue haciendo costumbre hasta que cometieron una gran estafa. Entre los dos habían conseguido una enorme fortuna a base de robos. La joven bailarina fue precavida y se encargó de poner a buen resguardo, dentro de un baúl, las joyas, el dinero y demás objetos valiosos. Unas cuantas noches después del robo, la mujer se enteró de que aquel hombre la había estado utilizando. Se dio cuenta de que él no la amaba. Herida por el dolor de la traición y con el corazón roto, tan pronto como pudo, escondió el tesoro enterrándolo en el Minarete, un monumento en alguna parte del centro turístico. Esa misma noche, su cómplice se dio cuenta de que había algo extraño en ella. Supo que ella lo había descubierto todo. Trató de ser discreto, pero la emoción lo venció. Desesperado, se dio a la tarea de buscar el dinero, pero no lo encontró por ningún lado. Cuestionó varias veces a la bailarina, pero jamás logró obtener la ubicación del valioso tesoro. Sintió rabia y profunda ira. Entonces aquel desgraciado, al verse en un callejón sin salida, optó por quitarle la vida a la bailarina. El cuerpo de la joven quedó tirado en el camerino, horriblemente desfigurado. Nadie se había enterado, nadie escuchó la discusión. Aún la tragedia no se sabía en el centro de espectáculos. El hombre huyó antes del anochecer. No se le volvió a ver por ahí jamás. Mientras tanto, unas horas después, a la medianoche se anunció con bombo y platillo el gran show, el acto principal, a la joven bailarina. Lanzaron la primera llamada y para ese momento nadie se había ido a asegurar que la muchacha estuviera preparándose para salir. Nadie sospechaba nada. Luego de que se escuchara la tercera llamada, se apagaron las luces y un potente reflector iluminó la pista. Pasaron unos minutos y nadie salió al escenario. Cuando uno de los empleados se dirigió al camerino, se encontró con la bailarina a medio camino. No hizo esperar más a los asistentes. Apareció en medio de la pista, vistiendo magníficas prendas y entregando como siempre el mejor espectáculo de toda la noche. Unos minutos antes de que acabara su acto, la joven se llevó las manos a la cara, se tapó los ojos, lloraba. Permaneció quieta en el escenario, inmóvil. La música se detuvo. Entonces la joven se fue llorando mientras salía corriendo hacia los pasillos del casino. Más de uno la siguió hasta su camerino. Cuando llegaron ahí, abrieron la puerta y se encontraron con algo horrible e inexplicable. El cuerpo de la joven se encontraba tirado en el suelo, reposando sobre un oscuro charco de sangre. Las heridas eran estremecedoras. Aquel que le hizo eso tenía mucho odio hacia ella. Tenía casi 6 horas de haber fallecido. Sin embargo, a pesar de su muerte, pudo dar su último espectáculo. También es bastante conocido que por las noches se le puede ver rondando el minarete, cuidando el tesoro por el que murió.
Ella pasa bailando a su alrededor, flotando, danzando sin tocar el suelo, mostrando horribles cicatrices y heridas abiertas en su hermoso cuerpo, siempre vigilando que nadie encuentre el baúl con el dinero y las joyas. La Dama de los Espejos. Hace muchos años existió una hermosa mujer cuya cabellera era su pertenencia más preciada. No se cansaba de admirar su belleza, por lo que se la pasaba mirándose al espejo mientras se cepillaba el cabello delicadamente. Sin embargo, la vida le tenía preparado un trágico destino. Cuando el doctor le avisó que tenía una enfermedad terminal, tenía los días contados. Aunque con esta terrible noticia se le vino el mundo abajo, no fue suficiente para vencer su vanidad. Continuaba admirándose frente al espejo y quería seguir haciéndolo después de muerta. Así que le pidió a su esposo que le prometiera que la enterraría en una tumba llena de espejos en su honor por su gran belleza. La mujer murió al pasar los días, y su esposo cumplió su promesa, pues enterró al amor de su vida en una preciosa tumba llena de espejos, ángeles, imágenes religiosas y flores bonitas en el panteón en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, sede de esta aterradora leyenda que estaba por comenzar. Después de su partida, la vanidosa mujer comenzó a manifestarse en las fechas cercanas al Día de Muertos y cada aniversario luctuoso. Se dice que la mujer toma un taxi desde el panteón del desierto de La Leona y pide que la lleven a su casa. Al llegar a su destino, dice que su esposo enseguida saldrá para pagar el servicio, pero este nunca sale. Cuando algún taxista ha llegado a tocar su puerta, sale un solitario señor, ya de avanzada edad, y les dice que la mujer que llevaron es su esposa fallecida desde hace varias décadas, pero en esa temporada del año, ella va a hacerle compañía en su vejez. Pero así como la mujer viaja a su antigua y aún casa de su esposo, tiene que regresar a donde pertenecen los muertos, pues en otras ocasiones, la hermosa pero muy triste mujer toma el taxi desde afuera de la casa y le pide al chofer que la lleve al panteón de La Leona. Al regresar, la mujer desaparece entre la niebla, se va a descansar, pero siempre regresa. Hay algo en la azotea. En la ciudad de Tampico, Tamaulipas, en la calle de Galeana, en 1976, sucedió un terrible acontecimiento que se ha transformado en leyenda. En una casa situada en tal calle, vivía un matrimonio que contaba con un hijo todavía pequeño. Todo marchaba a las mil maravillas para la familia, hasta que en cierta ocasión el niño se encontraba sumamente nervioso, inquieto, y le cuestionaba a sus padres acerca de quién se encontraba en la azotea que lloraba todas las noches. Los padres, indiferentes a las preguntas angustiadas del infante, le respondían que no era nada, que probablemente se trataba de un gato que maullaba en la azotea. Pero el niño seguía muy nervioso y todas las noches se despertaba muy asustado por los llantos que escuchaba. Mas el sonido misterioso como de una lata que iba de un lugar a otro. Desesperado le gritaba a sus padres, pero estos, con la mayor de las indiferencias hacia los sufrimientos y el miedo de su hijo, le ordenaban que siguiera durmiendo, se callara y dejara de molestarlos. Una noche, los padres se despertaron a la medianoche al escuchar un espantoso grito de terror. El grito llegaba del cuarto del niño.
Presurosos llegaron a la pequeña recámara donde dormía y no lo encontraron. Lo buscaron por todos los rincones de la casa y nada. Fueron a la policía para denunciar la desaparición y ellos se pusieron a buscarlo por las calles de la ciudad sin resultados positivos. En esas estaban cuando se dieron cuenta que de la azotea colgaba un bote de un lazo. El padre subió a ver y se encontró que había otro bote justo encima de la recámara de su hijo. En ese momento se dio cuenta que el pequeño se encontraba en cuclillas en un rincón de la azotea. Tenía el cuerpo arañado y en la cara un gesto de miedo absoluto. El niño estaba muerto. Ante este hecho, los padres se cambiaron de casa, pero a los pocos días se despertaron sobresaltados por el sonido de un bote que se movía en la azotea. Y vieron a su pobre hijo al pie de la cama que decía: «Papá, mamá, me asusta mucho ese ruido de la azotea». Solo le vieron una vez, sin embargo. Cada año en el aniversario de la muerte del pequeño, los padres escuchan el ruido del bote y el desconsolado llanto de un niño que proviene de la azotea. La novicia de Culiacán. Esta historia se remonta a los años 50. Lupita era una muchacha buena y enamorada, quien contraería nupcias con el amor de su vida, Jesús. Pero esta historia no tuvo un final feliz, pues el destino tenía desgarradores planes para Lupita. Después de que Jesús le pidiera matrimonio a Lupita, ella emocionada le contó a su mejor amigo Ernesto, pero para la sorpresa de la joven, Ernesto le confesó que la amaba en silencio, y Lupita lo consoló diciéndole que lo quería mucho, pero como solo un amigo, y que le gustaría que él fuera su padrino para entregarle en el altar. Ernesto, con una profunda tristeza, aceptó. Cuando llegó el día de la boda, en la catedral de Culiacán, Sinaloa, Ernesto entregó a la mujer que amaba a Jesús. Pero al ver a Lupita tan feliz en el altar, en ese momento supo que había perdido para siempre el amor de su vida. Los celos nublaron su juicio. Sacó una pistola y le disparó a Jesús en la cabeza. Después, él se quitó la vida. Ese día, la iglesia se llenó de sangre y los sueños de Lupita de casarse le fueron truncados. Lupita estaba perdida y sola. Parecía como si se estuviera dejando morir, hasta que llegó el domingo siguiente y su semblante cambió. La esperanza había vuelto a ella. Lupita ilusionadamente se vistió de novia y fue a la catedral, y así fue cada domingo durante 30 años, hasta que Dios la mandó llamar. Aunque se cuenta que ella había perdido la razón, también se dice que el amor de Jesús por Lupita era tan grande que incluso después de la muerte, él no se fue y su espíritu se quedó a acompañar a su amada por el resto de sus días. El reloj de la muerte. Hospicio Cabañas. La leyenda que en este espacio se da a conocer surge en el periodo de atención a los niños sin hogar. Todo comenzó cuando se ordenó traer desde Europa uno de los primeros y más grandes relojes. Se pondría en la fachada principal del hospicio, justo encima del pórtico vestibular que adorna su entrada. El maravilloso reloj llegó con el propósito de agregarle estética al recinto que bien merecía un bello ornamento, y también para que las personas que transitaban por el lugar pudieran saber con precisión la hora del día.
Durante las primeras semanas posteriores a la colocación del artefacto, todo transcurrió con normalidad. Funcionaba a la perfección y cada 60 minutos hacía sonar unas campanas que anunciaban la hora del día, cumpliendo así su función. Pero al poco tiempo esto cambió. El reloj comenzó a tener fallas, se detenía sin razón de un momento a otro y permanecía así durante algún tiempo. Así como se paraba, de igual forma volvía a funcionar con total normalidad, sin ninguna causa aparente, sin que nadie supiera el porqué. En un principio nadie le tomó mayor importancia a este hecho, pero al paso de los días, quienes dirigían el lugar encontraron rara la situación y comenzaron a prestar atención a esta falla para detectar si había algo que causara esas pausas en el reloj. Estas circunstancias empezaron a tomar un matiz siniestro, provocando en el personal que habitaba las instalaciones un aire de desconfianza e incertidumbre. La atmósfera del hospicio estaba cambiando, sin una razón lógica que pudiera justificar los hechos. Tiempo después, al observar con atención la falla que tenía el reloj, varias de las monjas del hospicio se percataron de un aterrador suceso que les heló la sangre y que daría pie al surgimiento de esta leyenda. Cada vez que el reloj detenía su marcha por unos momentos, un niño albergado en el hospicio moría. Las circunstancias de las muertes eran distintas, pero la hora siempre coincidía con el cese de la marcha del reloj. Nunca se supo si el reloj se detenía cuando alguien moría o al revés. El azar o la muerte escogían a un niño tan pronto se detuvieran las manecillas del reloj. Fue entonces que a petición de la gente que albergaba el hospicio, el reloj fue quitado de la fachada en 1952 para no dar lugar a que estos sucesos siguieran ocurriendo. El Panteón de San Cristóbal de las Casas. Chiapas es muy conocido por sus leyendas paranormales, ya que en ese lugar reposan dos cadáveres que en vida fueron muy temidos por los habitantes del pueblo mágico, un vampiro y una bruja, además de que se habla de un fantasma que deambula a sus alrededores y ha causado la muerte de un inocente hombre. Hay una tumba que llama la atención de los visitantes, pues es como si se tratase de un castillo como el de Drácula. Se cuenta que el hombre que está enterrado bajo el monumento, estando en vida, siempre vestía de negro y por las noches atormentaba a quienes cruzaban en su camino, aunque nunca se comprobó realmente si era un vampiro. Un suceso muy extraño pasó cuando en su tumba fue colocado un cuadro del Sagrado Corazón de Jesús, ya que de los ojos de Jesucristo brotaron lágrimas de sangre. Otras de las más temidas tumbas y la más popular de este cementerio es la tumba de las sirenas, la cual mide 7 metros de altura y en su cima la rodean 4 siniestras sirenas que velan los restos de Enedina García, una mujer quien tenía el poder de curar, pero también practicaba la magia negra, por lo que a sus 24 años ella murió a manos de los cazadores de brujas en el año 1900. Se dice que sus familiares la enterraron parada y junto a sus riquezas, pero pobre de quien trate de tomar algo de sus valiosas posesiones, pues ella lanzó antes una maldición sobre lo que le pertenece, como también hizo la promesa de volver el día que la última sirena caiga de su tumba. También existe una famosa leyenda que cuenta un taxista, quien llevó a 2 mujeres al panteón,
Pero cuando se encontraba de regreso, el hombre no venía solo, pues una hermosa mujer con el velo negro se le apareció en la parte trasera de su carro y le pidió que la llevara a visitar todas las iglesias de San Cristóbal de las Casas. Después de todo aquel recorrido, la misteriosa mujer le pidió que la llevara de vuelta al panteón, y antes de bajarse, le pidió que fuera a cobrar su servicio a una dirección. Cuando el taxista llegó a la casa, salió un hombre, el cual afirmó que se equivocaba de casa, pues ahí no vivía ninguna mujer. Pero cuando el taxista le describió cómo era esta, el hombre lo hizo esperar un poco y trajo un retrato. Le preguntó al taxista si la conocía. Al afirmar el taxista que se trataba de la misma mujer, el hombre le dijo que ella ya tenía 10 años de muerta. Tras este desconcertante suceso, el taxista se sintió mal y se desmayó. Después de 8 días, falleció misteriosamente. La señora del 5. Hace bastantes años, en una casona muy cerca del centro de la ciudad de Mexicali, vivía una mujer soltera con todos sus hijos. Ella los trataba muy mal, los regañaba por cualquier cosa, los reprendía y golpeaba en público, frente a todos los demás. Los azotes que daba en privado a sus niños en casa se escuchaban a todo lo largo de la calle. Muchas veces, luego de los golpes, los dejaba encerrados por varios días, sin comer, sin ver la luz del sol. En ocasiones hasta los encadenaba. Los niños eventualmente se convirtieron en jóvenes y cuando tuvieron la edad suficiente, huyeron de casa. Jamás volvieron a visitar a su madre. La señora quedó sola. Se convirtió en una anciana amargada y llena de remordimientos. No encontraba salida para el dolor que oprimía su corazón día y noche. Una tarde, decidió ir a la iglesia y confesarse. Le contó al sacerdote con lujo de detalle la crueldad y toda la clase de torturas por las que sometió a sus hijos. El padre quedó horrorizado con la dolorosa confesión de aquella mujer. Eran bastantes los pecados que había cometido. El sacerdote le dijo con toda sinceridad a la mujer que el perdón le llegaría solo si lograba visitar las grandes iglesias en Roma. En ese momento de su vida, ella no se podía pagar un viaje hasta ese lugar, por lo que pidió al padre que le cambiara la penitencia. Aquel hombre tardó en encontrar un castigo suficiente para todos los horrores que había cometido esa mujer. La condenó a pedir caridad en la calle. Como castigo tendría que levantarse de madrugada todos los días que le restaban de vida para pedir dinero a todo aquel que pasara por afuera de la iglesia, y como única condición tenía que aceptar solamente monedas de 5 centavos. Si alguien le ofrecía una limosna mayor, sin excusas estaría obligada a devolverla, a rechazarla. De 5 en 5 centavos, la mujer no lograría jamás reunir suficiente dinero para comprar el perdón. Ese castigo, esa penitencia sería para toda la vida. Una tarde, después de muchos años sufriendo aquel castigo, la señora simplemente amaneció muerta afuera de la iglesia, en el mismo lugar donde solía pedir dinero. Su cuerpo quedó recargado en una esquina de piedra. La gente seguía colocando las monedas de 5 centavos en el bote de latón que la señora mantenía entre sus manos muertas. Durante todo ese día, la gente que transitaba aquel camino simplemente aventaba la moneda al interior del bote, y nadie se imaginó que aquel cadáver
comenzaba a mostrar signos de descomposición. Había estado desde el amanecer bajo el inclemente sol. Al día siguiente, cuando de entre las sucias ropas de la mujer se asomó un poco de la piel de sus brazos, alguien notó que las manos se empezaban a hinchar horriblemente con el calor. Le descubrieron el velo para ver su rostro. La vieron tiesa, con los ojos muertos y una espantosa expresión en su cara. Se la tuvieron que llevar inmediatamente. Nadie lloró su muerte. Sus hijos jamás supieron el triste final que tuvo la vida de su madre. Exactamente una semana después, un hombre que pasaba por afuera de la iglesia en la madrugada se encontró a una mujer enfundada en un viejo y polvoso vestido, el mismo que la señora había usado por décadas de penitencia. No estaba sentada a las puertas del recinto, como acostumbraba la anciana. Caminaba misteriosamente a lo largo de la calle y se cubría el rostro con un velo amarillento y sucio. Él trató de evitarla, pero ella se acercó a él de manera sospechosa y aterradora. Con una extraña voz, le pidió al transeúnte que le regalara un 5, una moneda de 5 centavos. El hombre buscó en las bolsas de su pantalón. No encontró monedas de a 5, pero sacó un billete y se lo puso en el bote de latón que sostenía su esquelética mano. La mujer, al ver que no era lo que ella había pedido, de un tirón se arrancó el velo, mostrando un rostro descarnado, podrido, con la mandíbula colgando y la asquerosa lengua fuera de su lugar. La anciana le gritó cosas espantosas. El hombre se echó a correr hasta el final de la calle. Ese asustado trasnochador salió ileso del encuentro. Sin embargo, no todos corren con la misma suerte. El fantasma en pena de aquella mujer podría arañarte los brazos o la cara, llevarte al lugar oscuro que ahora es su hogar, o en el peor de los casos, torturar tu alma como lo hacía con sus hijos. A partir de entonces, es obligatorio salir de casa con monedas de 5 centavos. No vaya a ser que te encuentres a la señora del 5. En cada casa, cerca de la entrada, se debe tener un vaso con monedas de a 5, porque tampoco es muy raro que alguien en la madrugada toque la puerta para pedir dinero, pidiendo específicamente monedas de 5 centavos. Hospital Psiquiátrico de San Rafael. El Hospital Psiquiátrico de San Rafael en la Ciudad de México fue fundado en los años 40 por los religiosos de San Juan de Dios, cuyo objetivo era atender personas con problemas mentales. Lamentablemente, sus métodos para determinar si alguien estaba enfermo o no eran los correctos, pues bastaba con que un familiar acusara a otro de loco para que estos, sin previa investigación, lo encerrasen en contra de su voluntad y les dieran terapia de electroshock. Esto siempre bajo el símbolo de la cruz. Se decía que en el manicomio se podían arreglar personas rotas, por lo que las personas mandaban sin titubear a sus familiares, cuyo comportamiento no era el adecuado para ellos, independientemente si fuera problema mental o no. Uno de los casos más sonados fue el de Mario, un joven que al cumplir 18 años se quería salir de su casa para independizarse. Al no estar de acuerdo su madre, ella llamó al manicomio y les explicó lo que pasaba. Así que una noche, mientras él dormía, 5 enfermeros entraron por la fuerza a su cuarto,
Lo sedaron y al despertar Mario se encontraba atrapado en un manicomio. Por 18 días estuvo sujeto a tratos inhumanos, pues le daban intensas sesiones de electroshock hasta el punto en que ya no se acordaba de quién era y sus emociones habían sido apagadas. Mario cuenta que si él o los demás pacientes no cooperaban en sus terapias, los amenazaban de encerrarlos para siempre o practicarles una lobotomía. Se cuenta que otros de los métodos poco ortodoxos de los religiosos eran los exorcismos, pues pensaban que la locura de algunos de sus pacientes eran porque habían sido poseídos por el demonio. No solo eran humanos los que causaban el sufrimiento de muchos de los pacientes, sino también había fuerzas sobrenaturales que los atormentaban. Se dice que una sombra deambulaba por los pasillos en la clínica. Entraba a los cuartos de los enfermos y se sentaban junto a ellos en la cama. Una de las aterradoras historias que marcaron con sangre el hospital psiquiátrico fue cuando una madre y su hijo fueron a visitar a uno de sus familiares, cuando de pronto otro de los pacientes degolló al niño, para después llevar su cadáver ensangrentado hasta la capilla. En el año 2009 fue cerrada la clínica y después demolida para hacer un centro comercial, pero no sin antes de que se realizara una película basada en el sufrimiento y energía oscura que había dentro de sus paredes. Los actores y el equipo detrás de cámaras aseguran de que en el lugar sucedía actividad paranormal, pues las cosas se movían automáticamente solas del lugar, además de que aparecía un monje con siniestras intenciones. Las Tlahuelpuchi. Esta leyenda tiene un origen prehispánico, en Tlaxcala. Las Tlahuelpuchis eran originalmente una especie de nahuales con la capacidad de convertirse en animales y de cometer atrocidades. Hoy en día se les relaciona con las brujas. Las Tlahuelpuchis son mujeres comunes a la vista de todos, a quienes los dioses les han concedido un don que algunas usan de manera maliciosa. Ellas se enteran de que son portadoras de este don al llegar a la pubertad. Es ahí cuando entran en contacto con el potencial de sus poderes. Con el tiempo y la práctica, lograrán desarrollarlos por completo, hasta finalmente dominar la técnica de convertirse en animales. Se dice que una vez que logran tomar la forma de un animal, se desprende de ellas una luminosidad que advierte su presencia. Aún hoy en día se puede oír el testimonio de muchas personas que dicen que han visto aquellas luces alejarse y acercarse. Las Tlahuelpuchis son territoriales y, a diferencia de las brujas en otros lados del mundo, ellas no conviven ni trabajan en grupos. Se reconocen unas a otras aun cuando presenten su forma humana y guardan su distancia respetando el territorio de cada una, pues son sumamente agresivas. Únicamente se tienden la mano cuando existe un peligro común que en solitario no pueden sortear. Las Tlahuelpuchi no atacan jamás a sus familiares, excepto si el secreto de su existencia es revelado por algún pariente a otras personas. Las Tlahuelpuchi se alimentan de sangre humana, pero por sobre todas las sangres prefieren las de los niños pequeños, quienes son sus víctimas favoritas y a quienes acechan en forma de animal, o si la situación lo exige, en forma de neblina que se filtra por puertas y ventanas. Generalmente la aparición de las Tlahuelpuchis sucede entre la medianoche y las 4 de la mañana. Se dice también que las Tlahuelpuchis pueden usar poderes hipnóticos con los moradores, logrando que se duerman profundamente o volver su sueño más pesado para evitar que despierten.
Para tal propósito, echan su fétido aliento a la cara de los infortunados. Hay que tener mucho cuidado cuanto más frío y lluvioso sea el clima, pues es entonces cuando más ganas tienen las tlahuelpuchis de buscar víctimas recién nacidas. Una vez dormidos los bebés, las tlahuelpuchis se convierten en mujeres, chupan al infante y salen presurosas de la casa. Cuando los padres de la criatura se despiertan, se dan cuenta que el pequeño presenta moretones en el pecho, la espalda y el cuello. A veces, cuando una persona está bajo la hipnosis, pierde el juicio y se aventura a caminar sin tener conciencia del lugar por donde transita, llegando a cometer un suicidio. Los poderes de las tlahuelpuchis son intransferibles, no se los puede pasar a ninguna persona y tampoco se heredan. Pero si una de ellas llega a ser asesinada, el asesino será convertido en tlahuelpuchi. Para llevar a cabo el ritual de transformación, las tlahuelpuchis preparan el fogón de su hogar con madera de capulín, al que agregan raíces de agave, copal y hojas secas de cihuapatle, una planta medicinal que induce al aborto. Una vez listo el fuego, las mujeres caminan sobre él 3 veces de norte a sur y de este a oeste. Después se sientan en dirección al hogar donde habita su víctima. Antiguamente, cuando se descubría a una mujer tlahuelpuchi en una comunidad, se le sometía a juicio popular y se le ejecutaba sin más trámite. La leyenda urbana dice que la última ejecución de una tlahuelpuchi ocurrió en Tlaxcala en el año de 1973. Hace tan poco tiempo que el miedo todavía no desaparece. Y bien, Infraescucha, ¿qué te parecieron estas 10 leyendas aterradoras? Por otra parte, los invito a que se suscriban al canal de mi amigo Conejo Negro. Abajo en la descripción encontrarán el link de su canal. Sin más, me despido, no sin antes desearles dulces pesadillas. Hasta la próxima. Si te ha gustado este video, compártelo, date una vuelta por mi canal y suscríbete. También puedes visitar mi Facebook, donde estaremos en contacto. Esto fue Inframundo. Te deseo dulces pesadillas. Hasta la próxima.